nos interpela a todos. Un caso, lo comentamos al principio, de una niña de 12 años que quedó embarazada por el abuso y violación de su padrastro. La forma además en que se narra a la prensa el hecho, de cómo ella no había contado nada, y lo hace en un momento en que, bueno, la mamá la lleva al médico y le detectan por un vientre pronunciado justamente y se confirma el embarazo. Y entonces ella rompe en llanto y hace el relato de que venía siendo violada y abusada hace tiempo por su... En fin, la historia es desgarradora. Vamos con algunos testimonios que Celso Cuadro estuvo recabando en el propio lugar de los hechos. Intentamos hacer cuando nos enteramos que el hombre todavía no estaba en custodia, intentamos movilizarnos para que se hiciera justicia, para que la fiscal pudiera dar la presión, ¿no? Por más que no sabían, como nos decía el oficial ayer, que no habían pruebas físicas, pero por lo menos la idea era que lo detuvieran y que el tipo no se fuera. Está todo mal, hay casos en Rivera, casos acá en Lascano, en Rocha, eso se tiene que terminar, que la justicia haga algo, no puede ser que este hombre violó a esa niña y hasta anoche estaba suelto. ¿Dónde está la justicia entonces? Tenían que haberlo detenido inmediatamente. No había pruebas suficientes, pero ¿qué? ¿Y si el hombre se escapa? Estamos a un pasito del fin. Él se podía haber escapado, ¿está? Y después, ¿quién lo agarra? Nadie lo agarra. El pueblo está un poco indignado, anoche se movilizaron. Horrible porque es un angelito. ¿Ah? Son una familia conocida acá de la zona de Mar. Sí. La madre es una excelente madre. De campaña, es una mujer que de repente no está, informada en pila de cosas. Y esto principalmente es para decirle a toda la familia y a todos los niños que no se callen, que hablen, que no tengan miedo. Bien, obviamente una situación terrible, desgarradora. Tiene un punto cuando plantea a esta mujer por qué no se detuvo en el momento, porque estaba a 2 pasitos del juicio, podría haber ido. También es cierto que la Fiscalía, para detener, necesitará, eso lo saben los abogados, alguna prueba mínima. Hoy ya está detenido. Y de hecho, está Celso Cuadro desde Rocha, justamente donde está detenido este hombre. ¿Cómo está, Celso? Hola, buenas tardes, saludos para todos. Victoria, efectivamente estamos en la puerta de la Fiscalía letrada aquí de Rocha. Este hombre de 43 años ha sido traído en las últimas horas desde Lascano, donde fue detenido hoy por la mañana por orden de la propia fiscal para ser interrogado y tener ya el primer contacto con la fiscal, que ayer, si bien estuvo en Lascano, la fiscal y los actuarios no tuvieron contacto con este hombre. Sí se le dio la orden a la policía de que el individuo no podía acercarse a menos de 700 metros de la mujer, de la menor y de la propia casa, porque hay una versión allí de que podría haber alguna amenaza de este hombre, inclusive para con la pareja de él, o sea, la madre de la menor de 12 años. Exactamente, la madre de la niña que está internada, ahora le están haciendo algunos exámenes, está bien, de salud, está... con 6 meses de gestación, ¿verdad? Y bueno, por supuesto todo esto caló muy hondo, ustedes escuchaban los testimonios allí de los vecinos, estuvimos más temprano en Lascano, hubo una manifestación anoche inclusive, estaban pidiendo justamente que se lo detuviera, que por lo menos tuviera algún contacto con las autoridades, pedían justicia los vecinos, allí la policía tuvo que salir anoche inclusive a explicarles cómo era un poco el trabajo que se debía hacer y lo que faltaba. Se extrajeron algunas muestras, se están esperando algunos análisis para comprobar, porque hasta el momento, y por lo que hemos podido saber, esto es todo muy primario y por supuesto hay mucho hermetismo en toda esta investigación, está solamente el testimonio de la menor, ¿no? O sea, como que en definitiva, por lo que hemos podido establecer, no bastaría solamente con el testimonio de la menor, sino que es bastante elocuente, ¿no? Ella habla inclusive desde que tenía 8 años, que venía siendo abusada por este hombre que es el padrastro de ella y que además es la pareja actual de la madre.
Hay que decirlo, la menor tiene dos hermanas más chicas también, que a esta hora bueno, están siendo periciadas. Hay un equipo multidisciplinario que está trabajando con ellas y demás, porque pasa todo un tema psicológico, son menores y bueno, hay que tratar de establecer en definitiva si allí también no es que hubo un abuso desde hace un tiempo, ¿no? Se está investigando eso también ahora. Bien. Y en definitiva, ¿cómo serían los pasos a seguir? Que te conste a ti. Bueno, yo no tengo los elementos que tiene la fiscal todavía sobre la mesa para tratar de quizás formalizar a este hombre en estas horas como con una prisión preventiva. De esta manera después trabajar tranquilos y esperar un posible resultado o los resultados que vengan. Inclusive va a haber que hacer un ADN y demás. Pero se hablaba inclusive de meses para esperar que se pueda comprobar eso, ¿no? Pero de todas maneras, Celso, bueno, hay ¿cabe médicos la forenses que posibilidad entonces? trabajaron... ¿Cabe la posibilidad de que no sea formalizado en este momento? Bueno, o aunque si siendo lo detuvieron formalizado no le toque preventiva pensando en una posibilidad de fuga. Bueno, ese elemento va a estar sobre la mesa seguramente, va a ser uno de los elementos que va a tener la fiscal para a la hora de ir ante el juez manifestarle que bueno, vive en Las Cano, muy cerca de la frontera de Chuy, que este hombre se puede fugar. Y todos sabemos que la posibilidad de fuga es un elemento que muchas veces se toma en cuenta, es un elemento principal a tomar en cuenta cuando se está ante una investigación muy importante como la de estas características para dictar una prisión preventiva. Pero claro, hay que ver. Yo no lo tengo, los elementos que tiene la fiscal. La fiscal, claro. Por lo que sé, solamente con el testimonio de la menor no daría, pero claro, recordemos que... No daría para. ¿No daría porque por aquello de que no se le cree a los niños? Bueno... Hay un embarazo de 6 meses. No es puntualmente eso, no, y bueno, hay que tener en cuenta de que el hombre también, una vez que se le dicte una prisión preventiva, va a ir a una cárcel donde muchas veces no la pasan bien y después en definitiva sabemos que en otros casos ha sido de otra manera, pero hay que acompañar esas pruebas. Quienes participamos a veces de las audiencias nos damos cuenta que son un cúmulo de pruebas que presenta la Fiscalía ante un juez para decir, por esto y esto, nosotros venimos a pedir la formalización de esta persona. No basta solamente con una prueba que es bastante contundente en este caso, ¿verdad, Victoria? Es muy contundente lo que fue el relato de la menor. Pero sabemos también que actuaron médicos forenses, por lo tanto quizás la fiscal tenga otros elementos por allí que puedan avalar un poco más científicamente, darle un poco más la razón para de esa manera entonces poder llegar a un dictamen de una prisión preventiva, que es lo que está buscando por lo menos la gran mayoría del pueblo, bueno, la familia inclusive. Eso te iba a preguntar. Con algunos familiares. Justamente porque de hecho los testimonios que estábamos mostrando antes de ir al Zoom contigo, hablaban del móvil contigo, perdón, hablaban justamente del sentir de la gente, ¿no? Pero más allá de lo que salió al aire, algo que tú hayas podido, que te haya impactado, porque de él no sé, nadie opinó quién es este hombre, se sabe, es conocido, tiene algún antecedente de algo, bueno, antecedentes... No tiene antecedentes, de es nada. Un hombre de 43 años. Parecía un buen vecino, digamos, yo qué sé. Parecía un buen vecino. De hecho, es el hombre que alimentaba a toda la familia, a esta menor de 12 años y a 2 hermanas más chicas, y también a su mujer. Nos hablaron por parte de la madre, bueno, una persona excepcional, conocida en la zona, humilde, muy trabajadora, pero que bueno, en los últimos tiempos estaba sin trabajo, estaba de ama de casa. Y que bueno, fue ella en definitiva al estar en su casa la que empieza a notar esos cambios, primero cambios a nivel de hormonales, inclusive de, como tú bien lo mencionabas, del vientre, que se empieza a dar cuenta la madre, por así, de que algo raro estaba pasando. De hecho, tuvo 2 consultas médicas. El primer médico determina que no, que era algo normal, por la edad y demás que se estaba desarrollando, y después ya el segundo médico le llama más la atención, le hacen un test de embarazo y allí es cuando da positivo, y es en definitiva cuando allí la menor da cuenta de la situación, bajo un estado de shock importante. Ha sido tratada en las últimas horas por profesionales y demás, y bueno, se le está tratando de brindar todo el apoyo necesario y de contención, por supuesto. Estamos hablando de una menor de tan solo 12 años que en poco tiempo va a ser mamá, ¿no? Celso, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cuándo se supone habrá novedades? Bueno, estamos esperando. El hombre ha sido trasladado al hospital de Rocha ahora para hacer una pericia médica, en realidad para ADN.
tratar de establecer en definitivo. No puntual un ADN, sino porque hubo un traslado desde Las Cano, más de 100 kilómetros hacia acá, y bueno, es de rigor que se lo lleve a ver al forense para ver en qué estado de salud está. Después va a declarar aquí ante la fiscal y seguramente para nuestra edición central de Telemundo ya vamos a tener algún resultado, por lo menos algo de lo que sucedió en la jornada de hoy, porque vamos a esperar a la fiscal, ¿verdad? Para ver qué nos puede decir de todo esto. Bien. Gracias, Celso, por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Bien, fíjense cuántos puntas para analizar. Pónganse un minuto en el lugar de esa madre que estando en consulta con la hija en el hospital, el médico dice, pero señora, su hija está embarazada. Porque ya no me sorprendería que mucha gente, de hecho ya me consta que lo están hecho por allí, cuestionan a la madre, cómo no te diste cuenta. Y podrá ser válido que lo cuestionemos, pero a ver, el punto es, desde su inocencia, digamos, desde su ignorancia de los hechos, te enterás en la consulta ginecológica de tu hija que de 12 años está embarazada, de 6 meses. Ni la ley te ayuda acá, ¿no? 6 meses, bien. ¿Qué haces? ¿No vas a volver a tu casa? Imagínense, se te cae el mundo en un segundo. Virginia, ¿cómo lo ves? Desgarrador. O sea, es de esas noticias que uno escucha o lee y le da escalofríos. Es no saber, o sea, es realmente una impotencia, ¿no?, que genera y una necesidad de lograr algo, porque esta realidad nos está matando al final como sociedad. Cada rato escuchamos noticias que son de este tenor de desgarradoras. Entonces, lo de la madre ni hablar, lo que tú decías, me parece que es imposible ponerse en la piel de esa madre, pero también no puedo dejar de pensar, y lo primero que pienso es en la niña. Se le robó la niñez. Ah, bueno, pero la primera, obviamente, que acá la primera víctima totalmente, es la niña. Sí, claro, pero se le robó la niñez y por otro lado, lo que tú comentabas, ¿no?, los relatos que se hacen en la prensa de cómo fue que ella logró llegar a contar lo que le había pasado, es cruel, totalmente cruel. Entonces, a mí me parece que eso lo que nos obliga es a darles respuestas. Entonces, por eso yo he insistido otras veces en la necesidad de escuchar, pero que esa escucha sea dar respuestas. Bien. Entonces, una consulta, abogados, porque me pareció entender en el diálogo con Celso, yo planteaba, pero bueno, a ver, el relato de la niña y su embarazo de 6 meses, ¿no amerita una detención inmediata? Yo creo que sí. ¿Cuál fue ese lapso de tiempo que la fiscal entendió era necesario entre que estaban indignados los vecinos en la calle anoche pidiendo justicia y el hombre todavía en su casa? O sea, ¿por qué se demora? ¿Por qué esa dilación? Es inentendible. Los hechos demuestran que la declaración de la niña, una niña de 12 años, que establece un hecho desgarrador de un delito de abuso, de la gravedad que esto tiene, y más todavía que la ley de género se aplica para el caso de las niñas. Entonces, que en el caso de las niñas no vale la palabra de una niña y en el caso de una mujer sí vale, tiene la misma valoración. O sea, los niños tienen que ser igualados en ese sentido. ¿Qué sería más probable? ¿Que la niña de 12 años tenga relaciones con otros adultos o que sea violada en su propia casa? Pero a ver, la Fiscalía, incluso para preservar la propia declaración, debe hacer la detención de manera inmediata. ¿Y por qué no para pasa? mantener la frescura de las propias declaraciones, incluso de la propia niña. Además, ¿Abogada? el Código Penal establece, o sea, la edad de ella, sea lo que sea, se presume violación. O sea, no... Yo tampoco ¿Por qué se entendía demora? por qué la demora, ¿no? Y entendía totalmente la manifestación que se estaba realizando. Y más cuando además la medida era simplemente una restricción de acercamiento. Sí. Rompe los ojos, ¿no? Entonces, no sé a qué se la demora, porque además se suma no solamente el relato de la niña, sino el hecho de que está embarazada. De 6 meses, a esa edad. Entonces, es como un 1 más 1. Pero el Estado interviene porque la primera medida es la medida de no acercamiento. Entonces, hay una intervención de la Fiscalía. Pero hay queda una intervención corta. Que le queda corta, cortísima. por supuesto. Bien. Que el momento dado, la gravedad del hecho, era la detención inmediata para salvaguardar la prueba propiamente. Claro. No es que decir que estoy recolectando la prueba no es de recibo, en la medida que para preservar esa prueba que está acá recolectando, lo que debe hacer es la incomunicación inmediata y la detención. Y lo que decía Diego, que acá también se aplica la ley de violencia de género, y la ley de violencia de género establece la flexibilidad en cuanto a la prueba, porque esto que ocurre también ocurre en la intimidad del hogar. Entonces, ¿cuánta prueba se podía generar, no? Es lógico que ya el relato de la niña es muchísimo, no se logra en la mayoría de los casos el relato. Entonces, por eso es que hay que insistir en escuchar y dar respuestas. Ale. Sí, bueno, hay veces que las palabras, yo no sé, nos pasa a todos, ¿no? Buscas palabras y qué decir.
El Uruguay sigue teniendo un problema gravísimo con los niños. Los niños son no lo suficientemente bien tratados en nuestro país, no me canso de decirlo. Entre los pobres que hay en Uruguay, la mayoría son niños. Eso es aterrador, es atroz. Estos casos que ganan la atención y la indignación, claro, adquieren tal nivel de monstruosidad que a veces esa monstruosidad creo que encandila y no nos deja ver, no nos permite ver la situación absolutamente inadmisible por la que atraviesan niñas y niños en nuestro país todos los días constantemente. Yo qué sé. Bien. Recuerdo, aprovecho esta atalaya para decir que el 0800 50 50 es la línea azul, hay que tenerlo siempre en la cabeza, 0800 50 50 y 0800 41 41 para violencia doméstica. Pupo. Quiero abordar el tema sumándome a las palabras de mis compañeros en cuanto a la indignación y la repugnancia que me da este caso. Y estuve haciendo una pequeña investigación ahí con amigos de la localidad, saludar al pueblo de Lascano, porque lo que hizo ayer de noche es realmente, son de esas cosas que te valorizan como sociedad. Lejos de tomar justicia por la mano propia, recurrió a la justicia y recurrió a la autoridad policial a protestar. Y a protestar legítimamente, y en situaciones donde pasaron cosas que fueron bastante desagradables por lo que pudimos descubrir. Me gustaría que eso lo corroboraran las autoridades y en caso de haber responsabilidades que lleguen al ministro Larrañaga. O sea, hubo de parte de efectivos policiales gestos que no se corresponden al respeto que tiene que tener con los ciudadanos y hay denuncias en concreto y hasta un video que fue sacado de circulación respecto de eso. Si tengo que rectificarme, se está viendo no tengo en imágenes problema. ahora en este momento. Estamos viendo en imágenes. La otra cosa es, o sea, no fueron a hacer justicia por la mano propia, fueron a pedir justicia de parte de las autoridades. Brillante. La otra cosa, hay gente de Lascano muy indignada con la madre. Porque fueron 4 años de abuso. Bueno, hay que ver muy eso, sí. indignada. El relato Entonces, de la niña habla de que fue que desde los 8 que su Sí. padrastro abusa de ella. Entonces uno dice, bueno, nunca vio nada, nunca una señal, no lo sé. Bueno, ¿Qué entonces pensás? esto lo ponemos en signo de interrogación, pero digo, amerita también una investigación y en caso de que, obviamente, estoy seguro que la madre y las pobres hermanitas, las otras 2 hermanitas, son víctimas de toda esta situación, pero si hay responsabilidades está bueno que la justicia intervenga. Pero una de las cosas que estamos averiguando que sucedieron en estas últimas horas es que un chico se fue sin pagar de un carro de choripán en Lascano y fue detenido y llevado a prisión. Ipso facto, ¿no? Entonces, claro, ipso facto. Entonces, eso indignó a la gente de Lascano porque dejaron libre a este hombre y al chico del choripán lo metieron para adentro. Entonces, me parece que también la justicia va a tener que tomar cartas en el asunto, los fiscales, y tener cuidado en algunas decisiones donde a veces tal vez en algún caso como esto esté mejor equivocarse durante unas horas que acertar. Si se equivocan y lo dejan detenido unas cuantas horas, le hacen un gran favor a la sociedad, sobre todo en una ciudad que está a 80 kilómetros de la frontera con Brasil. Esa persona se pudo haber ido perfectamente, se pudo haber escapado en la noche de ayer. Así que ¿Me permite leer un abrazo solidario a Lascano. Bien, un mensaje, mira, de Mirela, perdón. Da la impresión que se trata de un problema aislado, que a mis hijos esto no les sucederá. Incluso hay personas que lo relacionan con un nivel económico precario. Sin embargo, es más habitual de lo que creemos y quizá debiéramos tenerlo presente para intentar salvaguardar la infancia y la inocencia de nuestros hijos. Sí. ¿Qué piensan? Esto pasa en todas las esferas, en todas las esferas sociales. Es terrible. Hoy los niños... Así, ojo con a nuestros hijos, ¿no? Le pasa a los hijos de otro. Exacto. A mí jamás se me pasaría por adelante o jamás estaría con un hombre capaz de... Cuidado, ¿no? Nos puede pasar a todos, nos interpela como sociedad. Necesitamos, obviamente, leyes, necesitamos acciones que protejan más a los niños varones y niñas mujeres por igual. Las necesidades, y esto muestra también del punto de vista de cómo la justicia ha sido lenta, porque termina la manifestación del pueblo marcando que la justicia sea más rápida, marcándole celeridad a la justicia. Y también existen hechos
que por mucho menos que esto han terminado detenidos las personas y en prisión, ¿no? Entonces, eso la verdad que llama la atención y el riesgo y la inminente posibilidad de fuga que existe por estar en la frontera es una de las cosas que llamaría muchísimo la atención. Después, ¿Esto el ADN... remite a que siempre se pone en duda o relativa duda los testimonios de los niños? Sí, por supuesto, por supuesto. Acá se ha puesto en duda el relato. Si no, la detención debió haber sido inmediata. Vale, perdón. Sí, sobre esto, claro, acá me apoyo en mis compañeros que son abogados. Me resulta, y creo que Victoria cuando lo preguntaba iba en esa dirección, de tal claridad que esta persona debió haber sido inmediatamente, ¿verdad? Conducida con todo lo relativo que ello implica, ¿verdad? Nadie está diciendo que necesariamente sea culpable, que me cuesta creer si no hay otra razón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es de una evidencia tan palmaria, según la información que disponemos, ¿no? De todos modos, me parece que, porque lo he solicitado en otras veces y siento la necesidad de hacerlo también ahora, es que también sobre este asunto y en este caso hay que tener paciencia, ¿verdad? Y confianza que el sistema pueda dar con el verdadero responsable. Y después que hay que establecer una batería casi ilimitada de herramientas y de armas para fortalecer a esa niña que en cualquier circunstancia y en cualquier escenario está viviendo una situación trágica. Bien. Un padrastro que abusa de una niña, o un padre abusando de una niña, en otros escenarios como tantos, ¿es la peor cara de la sociedad patriarcal o pasa por otro lado? Es la peor cara de la sociedad, o sea, porque el abuso lo puede hacer cualquiera. Obviamente que el patriarcado puede tener su cuota enorme de responsabilidad. O son personas pero es el abuso, el abuso de poder. Es el abuso de poder, claro, llevado al peor plano, a la peor cara que puede tener el ser humano. O sea, que es el abuso de un menor en condiciones donde una niña de 12 años no tiene ninguna condición prácticamente para defenderse. Por eso que hay que trabajar mucho en el tema de alentar a los gurises a comunicar estas cosas y darle garantías, darle canales y garantías para que puedan comunicarlo, porque la gran parte de estos temas es que no lo hacen por temor. Entonces, me parece que eso es un gran desafío de todo el sistema educativo. Y cuando digo el sistema educativo, entendiendo la educación que empieza por el primer lugar que tiene que empezar la educación, que es por el hogar, por la familia, y después pasando a las instituciones. Creo que los gurises, desde que empiezan la escuela, tienen que saber que cosas como estas, explicado en las palabras que se pueden explicar a los gurises, ameritan que en cualquier circunstancia que no sea transparente, que no sea cristalina, que se sientan sometidos a cualquier tipo de abuso, que tengan la libertad y la confianza de denunciar en el sistema y que el sistema les preste sus oídos. Sí, es que los psicópatas se manejan silenciosamente, entonces no están detectados, entonces pueden estar en cualquier lugar, psicópatas, sociópatas. Entonces el riesgo inminente que pueden estar las familias, por eso yo insisto siempre en la necesidad de un abordaje intrafamiliar del Estado, en aquellos hechos de violencia doméstica donde la violencia ocurre para toda la familia, para sus integrantes. Entonces, psicólogos, psiquiatras, un abordaje de la familia como institución. Y eso es necesario. El seguimiento también, ¿no? Porque luego viene el seguimiento que hay que hacerle a ese tipo de situaciones de violencia familiar, ¿no? Acá alguien me pone, perdónale, y la abuela que prostituía a su nieta de 11 años es otro caso. No se trata de mujer u hombre, son la lacra del ser humano en su máxima expresión. Bueno, por eso yo preguntaba si estos casos remiten al problema de la sociedad patriarcal o remite a violencia general, claro, potencial en cada ser humano. Acá hay una superioridad distinta que es del adulto sobre el niño, que va más allá del sexo. O sea, puede ser que se sumen también, pero me parece que es eso, que es la superioridad del adulto sobre el niño indefenso y vulnerable y que logra hacerle un manejo psicológico para evitar que cuente, que hable, desde distintos puntos de vista, desde amenazas, desde juegos o lo que sea, o desde ponerle la culpa también. Entonces, apoyándome en lo que decía Juan, me parece que en todo caso lo que sí queda en evidencia, más allá del sexo de cada persona, es la relación de poder, ¿verdad? Y ese es el asunto sobre el cual tenemos que estar atentos. Y una precisión, estoy seguro que voy en la dirección de Juan, aunque haya... Si bien es cierto que estas herramientas tienen que empezar en el
desde el arranque, y el arranque es las casas, las familias, no nos olvidemos que estos acontecimientos ocurren en las casas, en las familias. Es en las propias casas, en las propias familias donde se vulnera en mayor proporción esos derechos, paradójicamente. Por lo tanto, la red tiene que ser tendida hacia adentro y de adentro hacia afuera, en forma permanente. Y qué delicado, porque sigue siendo las puertas tu Pero intimidad, bueno, pero ¿no? justamente es el paradigma que históricamente estamos tratando de derrotar, porque justamente bajo ese paradigma, cada casa es un mundo, dentro de las paredes, es que a lo largo de buena parte de la historia se han producido los más increíbles delitos. Quiero decir que hay algo que como ciudadano no logro entender por qué no ocurre en forma permanente. Por ejemplo, las campañas de bien público con relación a algunos teléfonos. ¿Cómo es que no ocurren constantemente, permanentemente, verdad? Lo estamos viendo ahora, felizmente, con mucha eficiencia, por parte del sistema de comunicación en general, números constantes a propósito de situaciones vinculadas a la emergencia sanitaria que dispara en dirección de otras emergencias. Ahí, la falta de presencialidad en las escuelas en este tiempo seguramente también fue un elemento que quitó posibilidades de alarmas y alertas, ¿no? Por eso el Estado tiene agencias, redes, instrumentos para que dialoguen en ese sentido, que sean capaces de percibir que aquí algo no anda bien. Y la escuela, en particular, en la enseñanza en general, cumplen un rol muy importante. Pero repito, no entiendo cómo constantemente no hay campañas acerca de la línea azul, la de violencia doméstica, violencia de género y otras, ¿verdad? Constantemente, que formen parte de una costumbre, que generación a generación los niños aprendan de memoria esos números y sepan que nunca jamás deben estar solos. Bien. Claro, pero además Mucha de gente aprender los números, mucha gente insiste con que antes que la escuela quien se tendría que dar cuenta primero es la madre. Y obviamente que nadie va a discutir eso. Lo que no sabemos es otras circunstancias que puede estar viviendo esa familia en su interior, ¿no? Por eso vamos a porque si hay alguien en este momento, después de la niña, que efectivamente le han quitado la inocencia, le han quitado la niñez, también hay alguien que debe estar espantado con todo esto y muerte de dolores, esa mujer, ¿no? Sí, claro. Si además le cabe después por negligencia, por omisión de los deberes de la patria potestad o responsabilidad, eso lo analizará la justicia. Vamos a ir dejando este tema por acá, es bastante horrendo. Y una clave y creo que vos sugerías también. Siempre visualizamos estas tragedias y estos terrores como muy lejos de que nos pase a nosotros, ¿verdad? Ahí justamente radica la potencialidad del peligro, porque de pronto cosas que para todo el mundo eran obvias, mandaban señales muy explícitas, los protagonistas del infierno no lo notan. Es un asunto que psicólogos y sociólogos nos ayudan. A veces sos el último en enterarte, exacto, por ahí. Pero por eso también, cortito, por eso también me parece que es muy importante la campaña y la educación hacia los dos, ¿no? O sea, hacia los niños para ayudarlos a poder entender lo que les pasa y poder pedir ayuda y confiar en que pueden pedir ayuda. Entonces, una campaña hacia ellos y otra campaña hacia las familias, hacia los padres que a veces no saben las cosas que ocurren. Además, se suma eso a que hay estudios que dicen que muchas veces el agresor doméstico es hacia afuera, seductor, maravilloso en el ámbito de trabajo, con los amigos, con lo que sea, y en la intimidad del hogar es otra historia, es otra cara. Y me parece que falta, sí, trabajar mucho en una campaña de enseñar también a cómo comunicar, cómo hablar con los hijos, ¿no? De que de repente yo he escuchado alguna vez que no hay que decirles me lo tenés que contar, sino contámelo en cualquier momento que tú puedas y no voy a hacer tal cosa contra el agresor, sino voy a ayudarte a salir de esto. O sea, son cosas que uno no escucha mucho por ahí y que me parece que hay que trabajar mucho también con eso. Se detectan en la escuela o en el liceo, ¿no? Esa es una realidad también. Bien, igual hay que estar en el lugar de una madre o del adulto que detecta que hay un menor, un niño, más si es el tuyo, que está siendo violado o abusado. Creo que ahí todo lo que leíste alguna vez en tu vida se te olvida y debe haber un periodo de tiempo que le llamaríamos el shock, que Dios mío, hay que estar en ese lugar. Pausa, ya venimos.